¿Lista? Lista. Ajustate tus cinturones. Ponte tus audífonos. Voy a vomitar. ¡Aquí vamos! Houston. Tenemos un problema. Estás entrando a la biozona. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hola, hola. Hola, amigos. Hola, hola y bienvenidos a la Biozona. Ya estamos en nuestra quinta emisión de la Biozona. Tu espacio. Vamos a celebrar cada emisión porque cuando estás empezando es como, bueno, el primero es como el piloto, el primero, ya Ajá. llegas a la cuarta y dices, ya estamos en la cuarta, Y la ya estamos en la quinta y eso te motiva a seguir y a seguir adelante. Exactamente. Entonces ya estamos en la quinta emisión y ha sido todo un reto. Creo que ya estamos en confianza, ya les podemos contar cómo ha empezado este podcast, todos nuestros problemas que hemos tenido y nuestras glorias. Bueno, las glorias vendrán después cuando Glorias. publiquemos esto y al menos 2 personas nos escuchen, nuestras mamás. Y bueno, quizá también nuestros hermanos. Y nuestras abuelitas. Entonces, no, ya no tengo abuelitas. Ah, Pero sí, entonces tenemos mamá 1, mamá 2, quizá los papás no, porque son raros. Hermano 1, hermano 2. Al menos tenemos 4 oyentes que, aunque no quieran, van a tener que escuchar esto. Y mi hermano es el que está haciendo toda la parte técnica. técnica, la parte de la Deep Web, de la página web que no tenemos mucho. Deep Web. Entonces la fuerza tiene que escuchar este podcast. Entonces Pues claro. tenemos unos cuantos oyentes. Y sí, no teníamos idea de cómo hacer podcast. Hemos ido descubriéndolo poco a poco y parece que es divertido. Y además tuvimos un ángel aquí, ¿Quién? ¿no? El que nos arregló los micrófonos. Ah, sí, porque al inicio gastábamos la mayor parte del tiempo en ver cómo funcionaba el aparato. La primera vez que vine a la cabina me costó más de 1 hora tratar de encontrar el botón de encendido del mixer. Y después tratar de ver qué micrófono era cuál, porque tienen números, ¿no? En el mixer es como 1, 2, 3, 4, 5, pero los micrófonos no tenían número. Entonces, como solo estaba yo, era como hablar en uno, ir corriendo al otro a ver si se escuchaba o no y grabar. Y perdí así mucho tiempo. Casi el primer mes de este podcast fue tratar de ver ¿Cómo funcionaba la funcionaba cosa? todo. Creo que ahora ya estamos un poco mejor. Otro problema era que la computadora, se supone que es una Mac, pero estaba muy lenta. Entonces grababa un episodio y grababa menos de 15 minutos y tardaba más de 1 hora, 2 horas en grabar en salvar el episodio. Ajá. Entonces muchos de esos episodios se perdieron y jamás los van a escuchar. Muchos eran muy buenos, mejor que los originales, pero Qué se perdieron triste. en el vacío cuántico. Ajá. Pero lo que más me gustó fue cuando llegamos a la sala y estaba todo bien puesto. Los micrófonos decían micrófono 1, 2, 3 y estaba todo arreglado. Fue como despertarte el día de Reyes o el día de Santa Claus, no sé, y encontrar tus regalos ahí y no sabes quién los puso. Bueno, sí sabes, pero no lo viste, ¿no? Solo estaban ahí puestos. Eso fue como un regalo de Sí, y en el Navidad. mixer también tienes 1, 2, 3, 4, 5. Entonces solo llegas, conectas, prendes y empiezas a grabar. Y puede ser mucho más rápido. Puedes grabar 2 episodios en el mismo día. Ah, exactamente. Y cuando seamos super pros, grabaremos 5 en un día. Sí, bueno, no lo sé. Quizás si tuviéramos el dinero para comprar los micrófonos y el mixer y estamos en nuestra casa tranquilos. Sí. Sí, y unos paneles así de antisonido y demás. Como una cabina, como la nave María Tijuana. Exacto. El dinero compra la felicidad. Eso dijo el pirata. No, él dijo que no compra la felicidad, sino que te Tranquiliza. un chingo. No sé si podemos decir esas palabras altisonantes en este episodio familiar, en este podcast familiar. Tal vez podamos poner Eso lo vamos a definir con nuestra audiencia. Entonces, ustedes manden sus comentarios, digan más groserías, digan menos groserías, expliquen más a detalle, expliquen con menos detalles, digan más chistes. Ustedes nos van a guiar en este camino porque la biozona la hacemos todos.
Bien, ahora vamos a empezar con nuestra quinta emisión. En el programa anterior nos quedamos con esta noción de procariontes, eucariontes y con el precámbrico, que fue mucho tiempo, 4.000 millones de años, y después el resto, que es el fanerozoico. Tenemos esta división. Y lo que vamos a hacer hoy es, después del Snowball, explicar Ediacara y todo el fanerozoico. Vamos a explicar los periodos y qué pasó en cada uno de ellos. Ir como rápido y después en los otros episodios vamos a hablar un poco más a detalle de todo esto. Exacto. Notarán que no mencionamos demasiado sobre el origen de la vida, porque es un tema un poco complicado y hay que dar un poco más de información para sostener eso, pero si están interesados podemos hacer un especial sobre el origen de la vida. Básicamente transmitirles mucho del conocimiento que el doctor Lascano transmite en sus charlas y en sus clases, entre otros conocimientos. El doctor Lascano es un biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM y es súper famoso, ¿no? en este tópico del origen de la vida, el mundo del RNA y todas estas cosas, y es brillante. Es brillante doctor. Es un buen hablador, él habla muy bien. Un buen hablador, es un buen orador. Hablador. Ajá, habla muy bien muy y conoce a mucha gente. Él trabajó de codo a codo con Margulis, la que propuso esta teoría endosimbiótica, era muy amigo de ella. También de Stanley y de Miller, ¿no? Stanley y Miller, que fueron los que hicieron esta noción de que las moléculas de la vida se pueden formar abiogenéticamente, es decir, por reacciones químicas comunes en la Tierra. ¿Con quién más habló? Con Oparin. Que fue el que propuso esto de cómo se podían formar las diferentes biomoléculas desde esta sopa primitiva. Sí. Y había otro, pero no me acuerdo. Recuerdo mucho una clase donde Lascano decía que estaba mandándose emails con este doctor, que no me acuerdo de su nombre, en el que decían que los nopalitos eran buenos para la diabetes. Pero no me acuerdo de qué doctor era. Sí, entonces él fue alumno de Oparin. Oparin fue alumno de otro ruso ahí, que fue alumno de Haeckel, que fue alumno de Darwin. Entonces, bueno, no sé si fue alumno, pero fue discípulo, seguidor de las ideas de Darwin. Entonces están siguiendo una línea filogenética de pensamiento incompleta, porque pues, de aquí nosotros recibimos clases de Lascano. Obviamente parte de ese conocimiento se va perdiendo en el camino. Pero pueden seguir la línea hasta Darwin. Que el conocimiento así se va impartiendo, ¿no? Vamos hablando y... va de boca en boca. Quizá luego podamos tener invitados que pueden hablar siendo un poco más conocedores de los temas, un poco más a detalle. Acá queremos picarles su curiosidad. Entonces vamos en esos episodios como introductorios a hablar sobre primero todo lo que pasó y después ya vamos como más a detalle. Nos quedamos en el precámbrico, hacia finales del precámbrico, Snowball Earth, después el Ediacariano, donde empiezan a formarse estas cosas extrañas. Organismos raros, ¿no? Sí, parecen plantas. Como plumas. Como plumas que están creciendo, es como el mar y de repente cosas así. Ajá. Yo recuerdo mucho al profesor que decía que parecían bollos. Sí, había muchas, no tienen forma de animales, pero presumiblemente, quizá tienen algo que ver o quizá no. Otros dicen que fueron un experimento evolutivo que salió mal. Bueno, no que salió mal, pero como los primeros no llegó a ningún lado. Ajá, como los primeros intentos de la vida de dar una forma adecuada. Multicelular. Exacto, multicelular que pudiera sobrevivir. Y como, bueno, ya vimos que no fueron experimentos exitosos, pues se extinguieron. Pero después fue como estos intentos lo que dio lugar a las formas que sí sobrevivieron, que fueron después, ¿no? Mucho después. Y aquí entra otra vez Wool diciendo que no necesariamente es que no fueron exitosos porque se extinguieron, sino que la extinción es parte de la vida. Es parte de todos los taxones, todos los grupos aparecen y luego se extinguen. Exacto. A veces dan origen a algo más, se
hay especiación, es como que reproducción y luego se extinguen. Entonces las especies también tienen este ciclo de nacer, crecer, reproducirse y morir. Y morir. No todas continúan su linaje, algunos linajes se pierden porque no dejan descendencia a otras especies. Pero la extinción es normal e incluso es hasta necesaria hasta cierto punto. Claro. Porque a veces hay constricciones ecológicas que no dejan que otros grupos evolucionen. Entonces cuando vienen esto de las extinciones masivas que mueren gran parte de los grupos, esto da origen para que otros grupos evolucionen y tomen su lugar, como el caso de los dinosaurios y los mamíferos. Exacto. Pero bien, ¿querías agregar algo más? No realmente. Bueno, que sí, tienes razón, la muerte es necesaria. Incluso en nuestra vida social como humanos, siempre decimos eso, ¿no? La muerte es natural y es necesaria. Imagínate que estuviéramos todos aquí viviendo al mismo tiempo. Pues no. Entonces, lo mismo pasa con las especies. Ya así en los millones de años. Tienen que desaparecer algunas para poder venir otras, ¿no? O para darse como este jalón a la evolución o al cambio de los genes y las formas y demás. Así es. Hola, hola, hola. Ay, ven, entra a la biozona. Si quieres formar parte de la biozona, envía un correo a contacto@labiozona.com. Entonces, ahora vamos a explicar los periodos del Fanerozoico y qué pasó en cada uno de ellos, pero vamos a recapitular. La Tierra empezó hace 4.500 millones de años y este periodo inicial de caos se llama Adeano, como Hades. Por esto era como infernal. Exacto. Hades es el dios de la muerte en la cultura de los griegos. ¿Sí? Supongo que sí. Sí. No sé si es griegos o los otros. Ajá, yo tampoco. Pero bueno. Como ven, no somos expertos en historia. No, necesitamos un historiador. Apúntense, mándenos un mensaje y su CV. Sí, porque Hades sale en Hércules, ¿no? Ajá, y está relacionada con historia griega, ¿no? ¿No eran romanos? No. Ok, vamos a decir que son griegos. Ok. Lo podríamos googlear porque ahora todo se puede googlear, pero no, vamos a dejarlo así como a la antigua. Cuando tenías una duda y decías, creo que es esto y ya. En la próxima. Ahora todo lo googleas. Y no. Tiene sus ventajas y desventajas. Pero bueno, ese es el Adeano, 4.500 millones de años. Y ese es como el momento inicial, pero les habíamos dicho que está el precámbrico y el fanerozoico. Pero el precámbrico a su vez está dividido. Está dividido en el arqueano y en el proterozoico. Pasaron cosas en el arqueano, pero más que nada de manera geológica. Y después, en el proterozoico también tenemos divisiones. Paleoproterozoico, que es el antiguo, mesoproterozoico, que es a la mitad, y neoproterozoico, que es donde empiezan las cosas divertidas, que es el criogeniano, Snowball Earth, y ediacariano, con estas formas de ediacara. Se llama ediacariano porque estos fósiles fueron encontrados en la colina de Ediacara, en Australia. Ediacara. ¿Tienes tu tabla cronoestratigráfica a la mano? Claro, siempre traigo una. Hay que traer una contigo todo el tiempo. Sí, es Los esencial. químicos tienen su tabla periódica, los físicos tienen el modelo estándar y sus formularios, y nosotros tenemos nuestra tabla cronoestratigráfica, que es una de los logros más grandes, quizá después de la tabla periódica, pero el hecho de que mirando rocas y fósiles hayamos podido reconstruir la historia de la Tierra completa, siendo que nosotros vivimos a lo máximo 80 años, podemos reconstruir 4.500 millones de años. Me parece bonito. Y saber qué pasó y reconstruir. Básicamente, la paleontología es una máquina del tiempo muy poderosa. La más poderosa que tenemos. Sí. Bueno, quizá después de la física, pero la física no nos permite decir qué es lo que pasó en términos de la vida en la Tierra. Nos permite decir qué pasó con el origen del universo. Claro. Entonces, para eso necesitamos a la geología y a la biología. Que juntas forman a la paleontología.
Biología al rescate. Uh-huh. Bueno, para las personas que no están muy al corriente sobre la paleontología y la biología y demás, habría que aclarar esta noción de qué es paleontología y qué es paleobiología y qué es arqueología, porque mucha gente las confunden. Y la primera, paleontología y arqueología, ¿cuál es la diferencia? Paleontología se enfoca únicamente a los estudios de los estratos en la Tierra, de los cambios, composición química y demás, ¿no? Paleontología. ¿Y la arqueología? Arqueología tiene que ver con las culturas, ¿no? Y demás. Bueno, la diferencia fundamental es el tiempo en el que trabajan. Ajá. Paleontología es todo lo que va 10.000 años al menos. O sea, al menos 10.000 años. Si es más joven de 10.000 años, no entra en la paleontología. Okay, sí, y 10.000 años es muy reciente. Generalmente la paleontología trabaja con millones de años. Y hay un cierto traslape que es la antropología, la paleoantropología biológica. Eso. Porque básicamente la arqueología lo que hace es trabajar con humanos, con el desarrollo de la civilización y las culturas humanas. El uso de los metales y las armas y esas cosas. Todo lo que tenga que ver con humanos. Y la paleontología es todo lo que tenga que ver con la vida. Y la tierra. Incluyendo a los humanos, pero estudian fósiles y formas de vida antigua. Formas de vida antigua. Justo cualquier eso. Evidencia de vida. Justo eso significa paleo, ¿no? Antiguo. El estudio de las cosas antiguas. Y esa es otra distinción entre paleontología y paleobiología. La diferencia es el enfoque. En la paleontología se estudian los fósiles con la referencia de la geología. Se estudian los fósiles para poder entender mejor el tiempo geológico. Y en la paleobiología se estudian los fósiles para poder entender mejor la biología. Entonces, la paleontología está un poco más hacia el lado geológico y la paleobiología está un poco más hacia el lado biológico. Es solamente el enfoque. Y, por ejemplo, en México se estudia biología primero y después puedes extenderte hacia paleobiología. Incluso a antropología. Sí, bueno, de biología puedes moverte a cualquier parte. Pero si estudias biología primero, terminarás siendo paleobiólogo, si sigues como en esa línea. O puedes estudiar ciencias de la tierra o geología y vas un poco más hacia la paleontología. Por ejemplo, hacer estratigrafía, a estudiar los fósiles para entender esta sucesión de estratos y este tipo de cosas. Es justamente esta sucesión de estratos, esta disciplina llamada estratigrafía, las que nos permite estudiar y dividir los periodos de la Tierra, como el precámbrico y el fanerozoico. Esta distinción está dada, ya sabemos, por la presencia de fósiles multicelulares grandes que están ahí moviéndose como trilobites. Esa es la primera distinción que nos da la estratigrafía. Cuando tenemos sucesiones de animales, de grupos taxonómicos como trilobites, tenemos algunos moluscos, equinoideos y demás. Equinoideos son los erizos de mar, por ejemplo. Tenemos una congregación de fósiles que llamamos biozona. Es por esto que este programa se llama biozona, porque son los fósiles los que nos permiten datar el tiempo. Si no tenemos, por ejemplo, dataciones con radioisótopos para saber exactamente el tiempo, podemos saber el tiempo relativo debido a que aparecen unos animales y solo aparecen en ese tiempo, después se extinguen y aparecen otros, y esta sucesión es la que nos permite estudiar el tiempo geológico sin este dato de radioisótopos, porque los radioisótopos nos dan un tiempo exacto, pero no se puede aplicar para todos los estratos, porque algunos son hechos de roca sedimentaria, es decir, que están compuestos por pedacitos de otras rocas. Cuando datamos esa roca, en realidad estamos datando la edad de esos pedacitos, es decir, que nos dan un tiempo mucho más antiguo del que de verdad es. Entonces, por eso es muy útil la bioestratigrafía y las biozonas. Biozona arriba.
Estamos en una biosona. Bienvenidos a la biosona. Como si fuera agua, necesitamos que escuchen la biosona. I took the lead. Somebody's heart. Está sintonizando a la biosona. Entonces vamos a seguir estudiando esto de las biozonas, pero no las biozonas en sí, sino qué es lo que nos han dicho las biozonas. Entonces, ya tenemos el precámbrico, que es el arqueano, y el proterozoico. ¿Puedo hacer una pausa? Sí. Ya lo googleé. Hades sí es griego y en Roma, bueno, con los romanos es Plutón. Eso tiene sentido. Sí. Sí, los romanos usan nombres como de raros, como de planetas, pero... No, más bien nosotros usamos los nombres de los romanos para los planetas, ¿no? Ajá, eso. Entonces, el Hades sí es griego, el nombrecito. Entonces, el hadeano es eso, ¿no? Uh-huh. Relacionado con Hades. Ya, ya tenemos proterozoico. Ajá, tenemos el proterozoico, que el más importante es el último, el neoproterozoico, donde empieza en el criogeniano, el Snow Earth. En el ediacariano tenemos estas primitivas formas de vida multicelular, animaloides. O plantoides. Pero todavía no tiene forma de planta, pero son... Animales. Uh-huh. No animales, pero no lo sabemos, pero más cercano a los animales que a las plantas. Uh-huh. Presumiblemente no hacían fotosíntesis, sino que eran heterótrofos. Consumían la comida ya hecha, como nosotros. Del medio. Y después tenemos el cámbrico. Tenemos el cámbrico hace 541 millones de años. Uh-huh. Y tenemos esta aparición empiezan a haber fosilitos y demás. Y la explosión del cámbrico, donde surgen todas las formas animales, todos los grupos, los grandes grupos que se llaman fila en plural o filum en singular. Ajá. Que son las grandes divisiones, como las bacterias, las esponjas por un lado, los corales por otro lado, los platihelmintos por otro lado, los anélidos, los artrópodos, los cordados, son grandes grupos. Exacto. Entonces, si ves en tu mismo grupo, nosotros somos cordados, y dentro de ese filum hay cosas que no se parecen a nosotros, como los asidios, que son unas cosas que se parecen un poco más bien a las esponjas porque filtran agua, son como un vaso vacío y filtran agua, pero tienen ciertas características que las agrupan con nosotros. Los equinodermos, por ejemplo, todos comparten un plan corporal, pentarradial, como las estrellas de mar y los erizos. Si miran dentro de un erizo es como una estrella de mar que se ha doblado para hacer como una bolita. Uh-huh. Entonces puedes reconocer este plan corporal en todos los miembros del filo. Son grupos muy característicos, es de lo más importante en divisiones animales. Exacto. Y uno pensaría que esto fue evolucionando poco a poco, pero en realidad lo que vemos es que todos aparecen de golpe en el registro fósil, en el cámbrico. Exacto. Por eso el cámbrico es tan importante. O sea, todas las formas posibles de doblar un papel, por ejemplo, aparecieron en el cámbrico, ¿no? Uh-huh. Todos, algunas personas también le llaman bauplanes a todas estas formillas. Lo que tenemos que aparecen los animales, uh-huh, y la vida se enfrenta con esta pregunta este problema de cuál es la forma más eficiente de ser un animal. Y la cuestión es que no hay una sola forma más eficiente de ser un animal. No, hay diferentes. Y esos son los bauplanes, son soluciones a este problema de cómo ser un animal de manera eficiente, de cómo consumir energía y crecer y reproducirse sin morir en el intento. Exacto. O morir una vez que ya te hayas reproducido. Y la cosa es que hay muchas formas o muchos bauplanes porque tienes muchos lugares donde habitar, ¿no? O sea, tienes lugares que tienen poca luz, mucha luz, más estrato, menos estrato y así, ¿no? Entonces, por eso yo creo personalmente que esas son diferencias ecológicas. Ajá. Y que los bauplanes reflejan algo mucho más profundo de la genética de los organismos. Ajá, 100% genes. Ajá, esas soluciones diferentes. Pero, por ejemplo, en las personas tenemos este problema de locomoción. Y han habido diferentes soluciones a este problema de locomoción.
Tenemos a la carreta, que empezó primero porque no teníamos motores, teníamos caballos o burros que llevaban y movilizaban. Ajá. Tenemos carros, ahora pues, tenemos automóviles con motor de combustión interna, son muy eficientes. Tenemos motocicletas, tenemos locomotoras o trenes que funcionan totalmente diferente, pero todos ellos utilizan ruedas porque es la forma más eficiente hasta ahora que tenemos de movernos en tierra. La más eficiente sería como estos trenes japoneses que flotan, pero requiere mucha tecnología. Sí. La forma más rápida y eficiente es tener ruedas. Todos tienen ruedas y son vehículos que se transportan sobre tierra. Ujú. Después tenemos el aire, todos los helicópteros, aviones y demás cosas. Y todos usan el principio de Bernoulli, básicamente, crear como presión y supply. Porque lo que están haciendo es jugando con la dinámica de fluidos. Y tenemos los barcos, que todos tienen tratar de tener esta forma hidrodinámica para no perder tanta energía en el movimiento. Incluso en los vehículos en tierra también tienen que tomar en cuenta este principio de dinámica de fluidos para tratar de producir la menor resistencia y avanzar más con el mismo número con la misma cantidad de gasolina, avanzar más lejos, ser más eficiente en el traslado. Entonces son soluciones para un problema, y los bauplanes son eso, son soluciones para problemas físicos que encuentran los organismos. Y hay muchas, porque en los animales tenemos como 52 fila, es decir que hay 52 formas de ser un animal. Pero bueno, sí estoy de acuerdo en que es una cosa muy profunda. Todo es genético, obviamente, pero estos genes pueden desarrollarse o cambiar de acuerdo al lugar en el que están. O sea, el ambiente mete una presión en estos genes para que, de alguna forma, por así decirlo, se desenrollen o no se desenrollen, o la forma en la que se van a desenrollar, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, pues sí tiene mucho que ver el ambiente en el que están y los espacios que pueden ocupar, ¿no? Sí, sí tiene que ver, pero la ecología es como un cambio superficial, no superficial en términos de genes, sino superficial en término temporal. Sí. Porque, por ejemplo, en un mismo bauplan puede estar adaptado a diferentes ecotipos. Sí. Por ejemplo, digamos, en los moluscos. Es un solo grupo, un solo filum, pero tenemos almejas, por ejemplo, y bivalvos y muchas cosas que son filtradoras. Es decir, que se alimentan de la basurita que hay en el agua. Flotando. Y tenemos otros que son depredadores, como los pulpos, que tienen buena visión y son muy inteligentes y demás. Tenemos otros como los nautilos, que son bien tontos y se mueven bien lentos y demás. Y tenemos depredadores, tenemos filtradores, tenemos carroñeros, tenemos diferentes ecotipos ahí. Pero tenemos un solo plan corporal porque todos tienen características anatómicas muy semejantes. Sí. Bueno, ¿estás seguro que eso de ecotipo aplica para estos animales? ¿Para quiénes? Para todos estos moluscos que estás mencionando. Bueno, con ecotipo me estoy refiriendo más bien a su nicho ecológico. Ajá, exacto. Más bien es eso, como ecotipo es como otra ondilla. Ajá, ecotipo es como más específico a una sola especie que tiene diferentes variables. Exacto, pero que los genes y la carga genética es la misma, solamente cambian un poquitito porque están en diferentes niveles. En humanos, ¿cómo sería la gente que vive en la playa, la gente que vive en la montaña? Exactamente, porque nosotros somos como varios ecotipos, ¿no? O sea, somos humanos, somos Homo sapiens, tenemos 4 extremidades, bla, bla, bla. Pero no tenemos las mismas características. Por ejemplo, las personas que viven cerca del Ecuador tienen más resistencia a los rayos del sol, por ejemplo, porque producen más melanina y demás. Los que son más güeritos, que están más hacia el norte o hacia el sur, no tienen estas características. Es un ecotipo de acuerdo a la latitud a la que estás, ¿no? O simplemente no nos vamos a latitudes, sino, por ejemplo, dentro de un país, como dices, ¿no? No es lo mismo las personas que están viviendo en la playa, por ejemplo, en la playa de Oaxaca, a los que están viviendo en la ciudad de Oaxaca, ¿no? O sea, cambian un poquito los tipos. Ese sería un ecotipo más bien, hablando de humanos, por ejemplo. Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, entonces nos quedamos en el Cámbrico, pero rápidamente. El Cámbrico es el primer periodo
es el primer periodo del Paleozoico. El Fanerozoico está dividido entonces en Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico, que es el más reciente. Las grandes eras geológicas. Mesozoico es la era de los dinosaurios y el Paleozoico es todo lo antiguo. Y el primero de esos es el Cámbrico. Después tenemos el Ordovícico, el Silúrico y el Devónico, el Carbonífero, que es como los helechos, el Pérmico, que fue la gran extinción. Y ahí se acaba el Paleozoico. Ahí se acaba el Paleozoico y empieza el Mesozoico o la era de los dinosaurios. Exacto. Que es el Triásico, el Jurásico y el Cretácico, donde empiezan las flores, las angiospermas. Se extinguen los dinosaurios y los mamíferos que ya existían desde el finales del Pérmico, más o menos a la par de los dinosaurios, pero estaban como relegados a nichos ecológicos más abajo, como carroñeros o ladrones o así. Y eran otro tipo de cosas, pero no eran tan dominantes. No. Y además eran muy pequeños. Y muy después pequeños. De la extinción del Cretácico tenemos el Cenozoico o la era de los mamíferos, el Paleógeno, el Neógeno y el Cuaternario. El Cuaternario es el más reciente. Entonces, en algún punto de eso tenemos las aves del terror, que son aves gigantes. Tenemos en el Mioceno, empiezan a evolucionar los murciélagos, las ballenas, los camellos, los caballos. Y hacia el final empiezan los homínidos. Ya hacia el final del Cuaternario, en la época del Holoceno. Eso tiene a lo mucho 2 millones de años nuestro linaje. Eso antes de Lucy, de Australopithecus, este monito que caminaba. Y nuestra especie sí tiene quizá 1 millón de años a lo mucho. Pero bueno, entraremos más a detalle con eso. Por ahora quédense con Precámbrico y Fanerozoico. De Fanerozoico tenemos el Paleozoico, el Mesozoico y el Cenozoico. Ajá, eso es común, eso, porque en la primaria te las enseñaban, ¿no? Sí. Sí, cuando te decían las eras geológicas, Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico. Y bueno, estaremos entrando más a detalle, pero por ahora ya se nos acabó el tiempo. Sintonícenos en nuestra próxima emisión para seguir hablando de las eras geológicas y qué pasó en cada una de ellas. Recuerden mandarnos sus comentarios, sus preguntas o si quieren algún programa especial a nuestro Facebook y Twitter La Biosona y nuestro correo electrónico contacto@labiosona.com. Muy bien. Hasta la próxima. Hasta Bye. la próxima. Adiós. Adiós. Esto fue La Biosona. No te pierdas nuestro próximo episodio. Hasta pronto.